Des- Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tanto maestros de diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año es denominada Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad. Esta nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy nos adentramos en los paisajes de la sierra a través del arte. Para ello nos acompañan Ricardo Córdoba, Pepe Chávez Tejada y William Huasco. Ahora le doy el pase a la doctora Nicole Bernex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Muchas gracias, María Gracia, y muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, oyentes, queridos miembros de la Sociedad Geográfica de Lima, maestros, docentes de uno u otro rincón de nuestro país, estudiantes que quieren conocer más y mejor el país para lograr sostenibilidad. Ante todo, la Sociedad Geográfica de Lima quiere agradecerles su presencia y fidelidad, su entusiasmo en querer juntos descubrir una dimensión poco conocida de nuestros territorios a partir del arte. Al igual que ustedes, nuestro interés es grande. Muchos esfuerzos se dieron a nivel internacional para fortalecer la creatividad. Es así que en 2004 se creó la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano, creativo y sostenible. Más allá de sus diferencias geográficas, demográficas o económicas, las ciudades creativas se comprometen a desarrollar e intercambiar prácticas innovadoras para promover las industrias creativas, reforzar la participación en la vida cultural e integrar la cultura en las políticas de desarrollo urbano sostenible. El miércoles 30 de octubre de 2019, las dos primeras ciudades andinas, Ayacucho y Arequipa, han sido incorporadas a la red de ciudades creativas de la UNESCO. Desde el miércoles 10 de noviembre del 2021, la capital del departamento y región de Junín, Huancayo, ciudad irresistible, forma parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO para fortalecer la creatividad como factor estratégico de desarrollo urbano sostenible en la categoría de música. Asimismo, el año 2021 fue declarada Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas. Este jueves, en 2 días, celebraremos el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, que tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Por eso, en este tercer martes geográfico del mes de abril, queremos acercarnos
Gracias a nuestros insignes invitados, aquellos espíritus creadores, y desde sus ojos, desde su arte, aprender a ver mejor nuestros territorios, a amarlos y volverlos más sostenibles. En los albores del siglo XIX, John Constable, aquel pintor inglés especializado en paisajes, afirmaba, y cito, «La pintura es una ciencia y debería practicarse como una investigación sobre las leyes de la naturaleza». Y a la vez preguntaba, ¿por qué entonces no podría considerarse la pintura del paisaje como una rama de la filosofía natural de la que las imágenes no son sino experimentaciones? Casi al final de aquel siglo XIX, Vicente Van Gogh insistía en que el arte es el hombre agregado a la naturaleza. Y en la segunda parte del siglo XX, perdone, he tomado de siglo en siglo casi, este polifacético artista suizo, Max Bill, máximo exponente del arte concreto y alumno de esos dos gigantes del urbanismo, Walter Gropius y Hannes Meyer, en la Bauhaus, recalcaba que, cito, la relación del hombre con su medio y por ende con el espacio experimentó en nuestro siglo un cambio profundo que se ha manifestado también, o mejor dicho, ante todo en el arte. Mire qué interesante. Es más, la transformación del arte hace evidente quizá por primera vez la nueva relación del hombre con su espacio. Indudablemente tiene razón la licenciada María de los Ángeles de Rueda, profesora investigadora de Historia de las Artes Plásticas en la Facultad de las Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, al preguntarnos cómo pensar las relaciones entre arte, naturaleza y desarrollo del patrimonio paisajista hoy. Ciertamente las propuestas artísticas son diversas y manifiestan la emergencia de una sensibilidad y una necesidad de conciencia sobre el medio ambiente, como de la identidad de variados regionalismos que enfrentan a un paisaje homogeneizado por los efectos de la globalización. Ese martes vamos a acoger tres grandes maestros, quienes nos presentarán sus obras y sueños y nos ayudarán a acercarnos a la sierra, a los Andes. Pero antes, si me lo permiten, voy a retomar los escritos de don Mariano Iberico Rodríguez Gran Cajamarquino. Fue un filósofo, jurista, docente universitario y rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en sus notas sobre el paisaje de la sierra dice, cito, el paisaje, como todo espectáculo estético, tiene algo irreal, porque lo que se ve no son cosas, sino imágenes, es decir, presencias, formas que valen por sí mismo y que nos encantan como una poesía o como una música. Y en otra parte afirma, continuó la citación,
Las imágenes son el cuerpo del espacio y la vida de las imágenes su alma. El paisaje es un mundo de presencias lejanas, pero íntimas, y reales, pero vivas, y un espacio pleno cuyas innumerables perspectivas proponen itinerarios de maravilla al vuelo imaginario. Fin de citación. Con estas miradas cruzadas, hoy nos corresponde descubrir la obra y la enseñanza de tres grandes artistas: el maestro Ricardo Córdoba, el maestro Pepe Chávez y el maestro William Huasco. Como Sociedad Geográfica de Lima, nos honra recibirles y les agradecemos por haber aceptado hablar de sus obras, de sus sueños con todos nosotros. Les acogemos con mucho afecto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Nicole por sus palabras y a continuación nos acompaña el artista Ricardo Córdoba Farfán. Ricardo Córdoba nació en Arequipa en 1961, se inició en la pintura a la edad de 12 años, realizando su primera muestra individual a la edad de 13 años y su primera muestra oficial a los 17. La primera exposición individual la realiza en Arequipa en 1978 y en Lima en 1981. Y desde entonces ha realizado cerca de 40 exposiciones individuales. En 1983 ingresó a la nueva Escuela de Artes abierta por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La apertura de esta escuela significó un gran paso para la pintura arequipeña, con maestros educados en Europa como Miguel Espinosa y Ramiro Pareja. Se graduó como licenciado en Artes en 1992. En los años siguientes continuó estudios de especialización, graduándose en el 2003 como magíster en artes y concluyendo en el 2008 el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín. Además, su trabajo como artista desde muy joven ejerció la docencia en distintas instituciones, ingresando como profesor auxiliar a la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín en 1991, donde actualmente es profesor principal, siendo también profesor de posgrado. Aunque permanece en Arequipa, él estudió y sus constantes viajes al extranjero lo mantienen al día en las nuevas propuestas. Participa frecuentemente en exposiciones colectivas que lo han llevado a Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y China. Desde 1980 ha obtenido varios premios de pintura a nivel nacional, como Michel en óleo y acuarela, el premio del IPNA de acuarela, el John Constable del Peruano Británico y artistas jóvenes, entre otros, así como su participación en bienales y ferias de arte del Perú y del extranjero. Artista Ricardo Córdoba Farfán, usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la doctora Nicole Bernet por la invitación, a la Sociedad Geográfica de Lima, a la PUC y a todo el equipo que hace posible estas charlas tan interesantes. Siempre me ha costado un poco de trabajo hablar de mí mismo. Es un poco mejor hablar de los demás, ¿no? Pero bueno, les he preparado una pequeña presentación, empezando por lo que es el paisaje, y después entrando un poco más al paisaje arequipeño y posteriormente ya al final un poco sobre mi obra, ¿no? Al comienzo decir que yo nunca tuve mucha relación con artistas, eso es una cosa extraña, porque empecé muy joven. Entonces, lo que vamos a ver es un tipo de paisaje que no era el común cuando yo empecé, ¿no? La pintura arequipeña es una pintura muy costumbrista, en un comienzo, en los 40, 50, y luego con la globalización ha ido cambiando, ¿no? Pero lo que vamos a ver es un poco diferente a lo que acostumbramos ver en el paisaje arequipeño y sobre todo en acuarela, ¿no? Ahí está. ¿Se puede ver? Sí, muy bien. Ya, perfecto.
Entonces, el título de, de este pequeño PowerPoint es El paisaje, el hombre y la tierra. Como sabemos, el paisaje es un género pictórico en el que se representan aspectos de la naturaleza, bosques, prados, montañas, etc. Y cuando este tema se refiere a una ciudad, es decir, calles, plazas, edificios, se denomina paisaje urbano. Acá podemos ver un pequeño paisaje pompeyano del siglo I a.C., y si bien tenía unas connotaciones diferentes a lo que hoy día se conoce como paisaje, podemos ver que ya en estos personajes existía la intención de representar lo que les rodea, ¿no? Aún así, no deja de ser un paisaje, ¿no? Con personajes incluidos, creo que el foco principal está puesto en el paisaje. Y por supuesto que mucho antes que Occidente, los artistas orientales ya habían manejado el paisaje. Pero esto es importante decirlo, ellos no pintaban copiando la naturaleza, sino interpretándola. Porque es conocido que artistas como este, por ejemplo, Juan Hongguang, este cuadro se llama Habitando en las montañas, y es una tinta sobre papel, pintaban de espaldas al tema. Esto es muy interesante porque eso permitía que el artista pinte la idea del tema y no la copia de él, ¿no? Y bueno, por supuesto, artistas de Occidente que en la época en la que se usaba una pintura religiosa o de otro tipo, mitológica, etcétera, se dieron maña para poder hacer unos paisajes fabulosos. Este paisaje, que es una vista del Valle de Arco, de Albrecht Dürer, acuarela sobre papel, es maravillosa, ¿no? Esta escena a mí siempre me ha encantado, y la maestría de Durero para hacer la acuarela realmente es increíble, ¿no? Y ha habido muchísimos casos de artistas que se han sentido subyugados por el paisaje y no han podido dejar de pintarlo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de Giovanni Bellini, San Francisco en éxtasis, pero si nos fijamos, la parte más importante del cuadro no es San Francisco, sino justamente el paisaje, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Yo creo que Giovanni Bellini es uno de esos artistas que necesita más propaganda, necesita mayor difusión. Es un artista genial, que lamentablemente se ve opacado en su época por Rafael, por Miguel Ángel, por Leonardo, ¿no? Y este paisaje que también creo yo que es maravilloso, del Greco, ¿no? Doménicos Theotokopoulos, que es una vista de Toledo, del cual hay dos versiones, ¿no? Es un lienzo de 1,21 por 109, es precioso. Este paisaje ya va más allá del paisaje, ¿no? Es el mismo hombre que se transmite en este paisaje. Yo creo que es la tortura, la época en la que le tocó vivir a el Greco, cuyas obras más conocidas, por supuesto, son religiosas, pero en este paisaje creo que se traduce toda la expresividad que tiene el Greco. Y bueno, aquí los paisajistas más conocidos, ¿no? Algunos de ellos, por supuesto, ingleses, franceses, y un poco después los norteamericanos. Creo que esa escuela de la Hudson River School aportó muchísimo a la historia del paisaje. Y bueno, posteriormente Cézanne, Van Gogh, que a través de los paisajes nos transmitieron, perdón, la manera en que ellos tenían de ver el mundo, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el paisaje hoy, ¿no? Vemos un paisaje totalmente diferente. Cuando la tecnología cambia, y ya sabemos, se descubre la fotografía, se inventa la fotografía en 1839, esto va a ser un cambio radical en la pintura, ¿no? Porque la pintura deja de ser representativa y se convierte en otra cosa, en una pintura más conceptual. Entonces aquí tenemos un cuadro del famoso pintor norteamericano Richard Estes, se llama Domingo por la tarde en el parque, ¿no? Un óleo de 61 por 112, va más allá de la fotografía, ¿no? Yo diría que es hiperrealista, pero lo interesante es que no deja de tener una concepción abstracta. Esto siempre se los digo a los chicos, porque uno puede pensar que los artistas de este tipo disparan la fotografía y la copian tal cual.
Entonces, en Richard Este, sobre todo, hay un mantenimiento de la lógica de la pintura, no solo de la fotografía. Y bueno, este artista, que no sé si lo conocen, Helmut Ditch, es un artista argentino, pero que vive en Europa. Son cuadros muy, muy grandes de la Patagonia, donde viaja con frecuencia todos los años, y va registrando cómo los glaciares están reduciendo su tamaño, ¿no? Son pinturas muy interesantes, hiperrealistas también. Y Helmut Ditch no trabaja con galerías, no participa en exposiciones, y todas sus obras son vendidas privadamente, ¿no? Son pedidas con mucha anticipación y adquiridas por gente de mucho dinero, y como repito, no participa en ningún evento oficial, ni en galerías, ni en ferias, ni en nada. Entonces, es un artista muy sui generis, pero muy, muy interesante. Y bueno, Kandinsky, con este cuadro que ya es el inicio del arte abstracto, aunque sabemos que Hilma af Klint antes había hecho paisajes y cuadros abstractos. Sin embargo, bueno, Kandinsky fue reconocido como el primer pintor abstracto, y el origen de la primera abstracción se supone que es un paisaje a la acuarela, y que Kandinsky dejó en su taller, y la señora que limpiaba lo volteó. Entonces, cuando llegó Kandinsky, lo vio de cabeza, y se dice que esa fue una de las ideas que se le vino a la cabeza para generar el arte abstracto. Como sabemos, la historia del arte está llena de estas anécdotas, y realmente no sabemos si es o no cierta, pero está muy difundida, ¿no? Y bueno, el paisaje arequipeño, el gran maestro Teodoro Núñez Ureta, nos comenta que mirar el paisaje es mirar la profunda historia de un pueblo, ¿no? Contemplar sus montañas, sus atardeceres, oír el ruido del agua corriendo, escuchar el rumor de las hojas del viento, es acercarse a la tierra. Sobre el suelo familiar deja el hombre huellas más profundas que en los documentos escritos y enmendados. Recordar que el maestro Teodoro Núñez Ureta fue también doctor en filosofía por la Universidad de San Agustín, y sus textos, particularmente de carácter poético, son muy lindos, y que yo no los veo tan parecidos a su pintura. Curiosamente, me parece que los textos poéticos, incluso su tesis, es una tesis muy romántica, es una tesis que tiene un carácter más poético que sus propios cuadros, ¿no? Que dicho sea de paso son muy buenos. ¿Y cómo se inicia el paisaje en Arequipa? ¿No? Esto es interesante, no hay un dato exacto, pero se sospecha que fueron estos pintores viajeros los que hicieron los primeros paisajes en Arequipa, y que probablemente los jóvenes artistas, obviamente sin una escuela, ¿no? Porque la Escuela de Artes de Arequipa es de 1950, es muy tardía en realidad, incluso la de Bellas Artes de Lima, de 1919, también es tardía, comparada con el resto de escuelas de arte de Sudamérica, ¿no? Recordar que la de San Carlos, por ejemplo, en México, es de 1780 y algo. Entonces, no había una escuela de arte en Arequipa, hubo un centro artístico en 1890, pero que por falta de apoyo económico lamentablemente no siguió adelante, ¿no? Entonces, estos pintores, Rugendas, por ejemplo, esta es una vista de Islay, un óleo, debe haber permanecido un tiempo en Arequipa, y es probable que muchos de los jóvenes pintores, entre ellos Teodoro Núñez Ureta, hayan aprendido de estos artistas ingleses, franceses, el arte del paisaje. Aquí tenemos una de las primeras vistas del Misti, ¿no? Obviamente pintaba a la manera de este pintor norteamericano Norton Bush, paisaje, montaña, óleo sobre lienzo, 35×50, una visión romántica, ¿no? Que nos hace recordar más a Gustav David Friedrich, y entonces han adaptado el paisaje que veían a su conocimiento del paisaje, ¿no? Este es un paisaje extraño, que es idealizado, por supuesto, pero es una de las primeras versiones que se conocen del Misti en Arequipa, ¿no? Y aquí tenemos el primer cuadro pintado por arequipeños en Arequipa. Este es Rabanal, de 1710, ¿no? Una visión, por supuesto, muy primitiva del Misti y de la ciudad de Arequipa.
¿no? Como repito, no había escuela, no, había muy pocos pintores y eran básicamente amateurs. Y este es el primer cuadro que se conoce pintado por arequipeño en Arequipa, de la ciudad y del Misti. Y bueno, para mí el más grande acuarelista arequipeño, Vinatea Reynoso, que trabajó tanto la acuarela como el óleo magistralmente, lamentablemente murió muy joven, y el legado, pues no, yo creo que todavía no se ha superado, ¿no? Esta etapa de la acuarela de Vinatea, esa capacidad de síntesis del color, ha seguido otro camino la pintura arequipeña, que creo que este derrotero de Vinatea Reynoso hubiera sido muy interesante que se siga. Y acá tenemos otro cuadro de Vinatea, se llama Arequipa, y de fondo se puede ver un paisaje. Este cuadro está inspirado en maestros españoles del 800 y inicios del 900, Zuloaga, por ejemplo, que tiene una vista de Sevilla, me parece, y el personaje está invertido, ¿no? Pero no es representativo, es algo interesante, porque el Misti nunca tiene ese color, ¿no? Por ejemplo, entonces es una visión más expresionista, indigenista, de Vinatea, que, como repito, lamentablemente no ha tenido muchos seguidores. Y este maestro, del que se ha conocido muy poco, fue justamente maestro de Vinatea. Julio César Morales Velarde le enseñó a Vinatea en el Colegio Independencia en los 2 últimos años de secundaria. Y da la casualidad y la suerte, en realidad, para mí, para Ramiro Pareja, José Ríquez y varios artistas arequipeños, de haber podido ser alumnos de este maestro. A mí me enseñó con cerca de 85 años, ¿no? En el colegio, y tenía una visión totalmente diferente de lo que se acostumbraba a hacer en la pintura arequipeña. Y tal vez lo pongo como especulación, yo sea más bien más seguidor de Julio César Morales Velarde que de la tradición paisajística arequipeña más conocida. Y van a ver por qué, ¿no? Poco a poco van a ver por qué. Entre otras cosas, porque Morales, a pesar de dibujar y pintar muy bien la figura, no la coloca nunca en el paisaje, ¿no? Ese es un dato muy interesante. Este es un pequeño cuadrito de 25 por 35 a la espátula, que es universal, porque esto no describe el paisaje arequipeño, ¿no? Puede ser cualquier sitio del mundo. Realmente es un lindo paisaje, tiene muchísimos, y esta es una de las primeras versiones que yo conocí del Misti, que es magistral, realmente magistral, y habiendo conocido al maestro Morales, les puedo decir que esto debe haber sido muchas jornadas al aire libre, Toda esta zona de adelante, hoy en día en Arequipa, está cubierta de pueblos jóvenes, está ya urbanizada, y no se ve así, ¿no? Y hay muchos pintores después que han hecho el Misti, lo han pintado, pero casi de manera automática, con una fórmula que sobre todo daba muy buenos resultados, pero era repetitiva. Yo puedo dar fe que el maestro Morales no trabajaba así, ¿no? Trabajaba directamente en el natural y observando muchísimo la naturaleza. Y bueno, el maestro Núñez Ureta, si ustedes se fijan, casi eran un poco mayor era Morales, y la visión ya del maestro Núñez Ureta tiene que ver con el indigenismo, tiene que ver con el costumbrismo, tiene que ver con el expresionismo inclusive, y esta es la rama de la pintura arequipeña que más se ha difundido, ¿no? Esta es la rama con la que se hace más conocida la pintura arequipeña, y de la cual hay muchísimos seguidores y notables seguidores, ¿no? Sobre todo Luis Palau, Carlos Ticona, son muchísimos los seguidores de esta rama de la pintura arequipeña, que, como repito, probablemente sea la más conocida. Y Carlos Trujillo, otro excelente pintor también, maestro en colegios, que ha enseñado a muchas generaciones. Esta es una versión, la quise poner porque el nevado Pichu Picchu es poco conocido, no se difunde tanto, y ese colorido del maestro Trujillo también lo siguieron muchos artistas. Otra acuarela, pero del hermano de Teodoro, Alejandro Núñez Ureta, y el volcán Chachani, Pampas del Cusco se llama.
Y para mí uno de los más grandes acuarelistas peruanos, el maestro Mauro Castillo, que creo yo que es uno de los que mejor ha representado el paisaje peruano a partir de la segunda mitad del siglo XX, con una luz increíble, un gran manejo del dibujo y la técnica de la acuarela magistral, ¿no? Y bueno, ya vamos entrando a otro tipo de paisaje, ¿no? Este es el maestro Ramiro Pareja, que fue mi maestro en la universidad y que estudió en España, y cuya visión del paisaje arequipeño, a pesar de haber pertenecido muy joven también a esta generación que empezó pintando ese tipo de acuarelas costumbristas, el maestro Ramiro Pareja tiene otra visión del paisaje, de los mismos paisajes que los arequipeños han pintado tantas veces. Su visión es muy distinta y es particular, ¿no? Muy interesante. Y por supuesto Miguel Espinosa. Miguel Espinosa hizo una especialidad de grabado, 4 años en Francia, estudió en la Nacional, fue medalla de oro, y fue mi maestro también en la escuela, y lamentablemente falleció muy joven, a la edad de 36 años. Y él fue compañero de Juan Valladares en la escuela, y juntos estuvieron en París también, ¿no? Entonces la visión, miren, fíjense lo que podrían ser mis referentes, ¿no? Son artistas que no ponen figura humana en el paisaje, ¿no? Tanto Ramiro, Miguel o Morales Velarde, que fue maestro de ellos dos también, como repito, y de Dinatea, no colocan figura. Y entonces el paisaje se convierte en otra cosa, ¿no? Ya no es la descripción costumbrista de un escenario, sino una cosa más estética, en búsqueda de una estética que el paisaje obviamente nos puede dar, ¿no? Y visiones como esta también, ¿no? De Hernán Sosa, donde ya no se capta solo el paisaje abierto, rural, sino también esto, que es un paisaje, ¿no? Son pequeños medidores de luz, y este cuadro me parece que tuvo un premio en alguno de los concursos. Entonces, a partir de la globalización de los años 80, 90, el paisaje arequipeño va cambiando también como va cambiando la pintura en el mundo, y vemos este tipo de evolución, ¿no? Y cosas como esta también, ¿no? Que ya más expresivas, más sueltas y hasta más conceptuales. Hasta esto, ¿no? José Luis Delgado Otero, Atmósferas, donde ya el agua es prácticamente la que hace todo el trabajo, y ya no hay una descripción, ¿no? Esto también puede ser paisaje de cualquier sitio del mundo. O esto, ¿no? Nicolás López, otro muy conocido artista acuarelista, casi siempre trabaja monocromías en blanco y negro, aguadas, y pueden ver este Mar Muerto, se llama, ¿no? Acuarela sobre papel. Y bueno, ahí entramos ya a mi obra. Entonces, lo que quería mostrar un poco eran estos antecedentes para poder entrar de lleno a lo que son mis cuadros. Como repito, yo me formé con estos maestros, y curiosamente, a pesar de que últimamente sí he trabajado la figura humana, no me gusta ponerla en el paisaje, porque me parece que es una visión un poco más romántica, que tiene más que ver con la pintura norteamericana y algunas cosas europeas, alemanas, que con la tradición pictórica arequipeña. Entonces, este es un paisaje que yo lo veía mucho, y no es descriptivo, repito, es un pedazo de Arequipa con unas cuantas ramas de choclo que están secando, y nada, este es acuarela también, y este también, que fue premiado en el concurso de Unámonos, un sendero en las playas de Mejía. Y como ven, hay mucha diferencia con lo que fue la acuarela arequipeña, donde siempre el personaje trataba de ubicar a la gente haciendo alguna labor, ¿no? No ha sido esa mi intención normalmente. Y incluso Arequipa, como sabemos, tiene la costa más larga del Perú. Entonces, a pesar de que yo soy un serrano que vive en Arequipa, muchas veces, por supuesto, me he trasladado a la costa y he tratado de pintar también el mar, la costa peruana, sobre todo la arequipeña, y el resultado han sido este tipo de obras. O esta, ¿no? Y mi interés principal ha sido sobre todo el trabajo de la luz.
Entonces se puede ver en muchos de los cuadros, aunque sean paisajes o no paisajes, una cierta melancolía, soledad, cosas que se transmiten a través de esto. Y bueno, creo que un poco del aporte que pude hacer en los años 90 fue acometer la pintura del convento de Santa Catalina, que se había pintado muy poco, muy poco, y entonces hice varias series dedicadas a Santa Catalina, ¿no? Como esta, por ejemplo, y Caminos del Perú, ¿no? Este cuadro fue premiado en el concurso del peruano británico, Young Constable, y era como la mano del hombre interviene en el paisaje, como el paisaje rural es intervenido, perdón, por la mano del hombre y se convierte en semi-rural, ¿no? Ya deja de ser totalmente rural o virgen, y entonces la intención de poner estos pequeños postes, que son muy sutiles, ¿no? Este poste y este otro poste, y la carretera, es mostrar cómo el hombre ha intervenido el paisaje, ¿no? Y de esa manera lo cambia. O esto, ¿no? Este también es Mejía, es la playa de Mejía, y nuevamente el paisaje urbano ligeramente intervenido por esta chocita y esta otra chocita, ¿no? Y entonces la intención de esto no es descriptiva, no es describir el paisaje, sino un poco la sensación que ese paisaje produce en quien lo observa y que yo espero que sea la misma que yo tuve cuando lo pintaba, ¿no? He trabajado muchísimo del natural, pero obviamente después ya es incómodo, es un poco práctico. Y bueno, cuando se ha pintado mucho el natural y luego se trabaja de bocetos, apuntes y fotografías, es mucho más enriquecedor. O este tipo de trabajos que sigue siendo paisaje, ¿no? Es un paisaje nuevamente desolado, pero intervenido por la mano del hombre, que es este auto que está oxidado y botado en la naturaleza. Es en realidad una carroza de camión y se llama Solitario. O esto mismo, ¿no? Que pertenece a la misma serie, Máquinas. Y luego me tomé un pequeño descanso del realismo y bueno, me di la licencia de trabajar el paisaje arequipeño urbano de esta manera, ¿no? Un poco más expresionista y tratando de darle una nueva visión a este paisaje, ¿no? En este tipo de obras, esta serie fue basada en Van Gogh, basada en Camino Brent, basada en Herskovits, ¿no? En varios maestros. Y bueno, fue una serie que al comienzo obviamente no fue muy bien recibida, pero posteriormente tuvo mucha acogida, porque refrescaba un poco la visión tradicional del paisaje arequipeño. Y miren, esto es más o menos lo último en acuarela, ¿no? Este sigue siendo un paisaje, y este tipo de obra se va a presentar próximamente en la Feria Park, ¿no? Voy a estar presente en la Feria Park con la galería, con la cual yo trabajo, con la galería de San Isidro, y entonces es un paisaje urbano totalmente, que puede ser cualquier sitio del mundo, y está intervenido por este cuadro abstracto al medio, ¿no? Entonces es una doble relación de realidad y realidad, dureza del material del concreto con lo blando del cuadro abstracto. Entonces es un juego de antagonismos, ¿no? Y también el color, por supuesto, ¿no? El frío del cielo con el cálido del muro. Y luego pasaremos a ver algunos óleos, ¿no? Estos son óleos del año 98 y es un paisaje urbano también, pero son las canteras de sillar que se han pintado muy poco también, y cómo están intervenidas nuevamente por la mano del hombre, ¿no? Este es el paisaje rural, y estos son los restos del sillar que dejan los talladores, ¿no? Este es un cuadro, un óleo de 1,20 por 1,80, y con la misma lógica esto, ¿no? Este paisaje rural también se llama Quietud, nuevamente el paisaje rural y la pequeña presencia humana, ¿no? El poste, la casita, otra vez el poste, ¿no? Entonces, como ven, hay una repetición de cierta lógica en estos trabajos, que es esta visión casi romántica, pero también melancólica.
¿no? Otra vez al revés aquí, ¿no? El muro y la pequeña presencia de lo rural, de la naturaleza con esa palmera. Y ya un poco después, en los óleos, pequeños segmentos que yo le denominé serie techos, pequeños segmentos del convento de Santa Catalina, con cielos irreales, ¿no? Nuevamente la dualidad, realidad y realidad, con cielos rojos, amarillos, violetas, rosados, y que daban la sensación de que no estábamos observando la realidad tal cual era, sino como el artista quería que se viera, ¿no? Este también pertenece a esa serie. Y aquí estos pequeños tragaluz son personajes, ¿no? Es casi un retrato doble, ¿no? Lo inanimado pasa a ser animado, porque son los protagonistas de este paisaje. O igual aquí, ¿no? Es una cosa muy sencilla que está interrumpida por estas pequeñas restos de la arquitectura. Y también he trabajado nocturnos, algo que se hizo muy poco en la pintura arequipeña, y aquí sí hay gente. Los nocturnos es curioso porque es la única serie en la que yo coloco personajes, ¿no? Entonces acá pueden ver varios paisajes nocturnos en donde sí hay la presencia de personajes, pero son anónimos, ¿no? Son personajes que no tienen rostro, y tiene más preponderancia el nombre de las casas, de los negocios, ¿no? Botica El Pueblo, el restaurante Monza, Coca-Cola, y siempre un poco esta idea de la melancolía, ¿no? Esto es Lima. Lo quise poner porque era extraño, un cuadro bastante extraño, una vista de arriba hacia abajo de Lima. Y aquí sí también hay un personaje muy solitario, que puede remarcar esa idea de soledad y melancolía. Y bueno, el mar, ¿no? El mar que, como repito, en mi obra ha estado siempre presente también y siempre me ha subyugado la idea de pintar el mar. Y nuevamente no es descriptivo. Este mar, este cielo pueden ser de cualquier sitio del mundo, a pesar de que es Arequipa, pero puede ser cualquier sitio del mundo. Entonces, repito, nunca ha sido mi interés describir, ¿no? Ni ser costumbrista. He tratado de romper esa idea. Y nuevamente aquí la misma idea de la última acuarela, ¿no? Serie Arquitectura, Abstracción se llama. La arquitectura dura, blanca, intervenida por un cuadro abstracto atrás, que tiene todo lo contrario, tiene color, tiene movimientos, tiene ritmos, y hace ese contraste fuerte con la parte arquitectónica, ¿no? Entonces, bueno, hubiera podido poner muchísimos más cuadros, pero no quería cansarlos con esto, y más o menos darles un poco de lo que fue mi visión del paisaje, ¿no? Que no necesariamente era arequipeño, ¿no? O sea, yo soy arequipeño, he pintado mucho Arequipa, pero he terminado pintando un paisaje que puede ser cualquier sitio del mundo. Entonces, nada, espero que les haya gustado, que les haya interesado esta pequeña presentación, y muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos al maestro Ricardo Córdoba Farfán por su presentación y por haber compartido su gran obra con nosotros. Comentarles que el chat está abierto para realizar preguntas a los artistas que nos acompañan el día de hoy, los cuales serán respondidos al final de las ponencias. Gracias de nuevo, maestro Ricardo Córdoba. A continuación nos acompaña Pepe Chávez Tejada, pintor, fotógrafo y gestor cultural. Nacido en la ciudad de Cajamarca, dirige desde el 2014 la Asociación Cultural Artesano. Ha participado en diversas exposiciones pictóricas desde el año 2003, tanto en su ciudad natal como en las ciudades de Lima y Trujillo, así como en diversas exposiciones colectivas en el extranjero, destacando las realizadas en las ciudades de Loja y Quito, en Ecuador, la realizada en la ciudad de Viena, en Austria, y en la ciudad de Victoria, Espíritu Santo, en Brasil.
En el año 2012 se hizo acreedor a la mención honrosa de la Cuarta Bienal Intercontinental de Arte Indígena o Milenario, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador. Desde abril del año 2020 es representante de la marca País. Ha desarrollado diversos talleres de arte dirigidos a niños de escasos recursos de las zonas rurales y andinas de Cajamarca, proyectos que fueron financiados por Minera Coimolache y Yanacocha en los años 2012 y 2013. A través de Artesano ha producido los libros emblemáticos de Chubur, Tierra Querida, y Hualgayoc, Riqueza y Tradición, financiados gracias al aporte de la Compañía de Minas Buenaventura. Durante la época más dura de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en los meses de marzo a julio del 2020, realizó un valioso, único e importante registro fotográfico del bello centro histórico de su ciudad natal, el mismo que piensa editarlo en una edición de lujo. La Asociación Artesano ha sido beneficiada con los apoyos del Ministerio de Cultura durante la pandemia y con el proyecto Agua y Color para Vivir Mejor, el cual educa a los niños y jóvenes a tener una buena cultura de conservación y uso del agua a través del dibujo, pintura y materiales reciclables. Maestro Pepe Chávez Tejada, usted tiene la palabra. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, María Gracia. Buenas tardes, queridísima doctora Nicole Bernex. Buenas tardes, maestro Córdoba. Buenas tardes con todos los participantes de este importantísimo evento. Me he quedado asombrado y quiero felicitar al maestro Córdoba, que para mí es un honor compartir esta tarde este panel, y felicitarlo por tan bella obra. Y yo sí soy un caso un poco sui generis, porque soy completamente autodidacta, soy un poco, no un poco, sino bastante divorciado de lo que es la parte académica o el academicismo. Qué envidia sana para el maestro Córdoba, que veo que es todo un experto en esto. Mi obra, por lo mismo que... Antes que nada, yo quisiera contarles un poquito de ¿por qué soy pintor? Yo soy pintor a causa del dolor, a causa de momentos muy duros, muy trágicos, muy penosos, con los que, digamos, empecé a desarrollar este arte. Siempre lo he dicho, el arte, los ángeles y Dios me salvaron la vida. Cuando me refiero a los ángeles, hablo particularmente de mi madre y mi segunda madre, que fue Teresa Tejada Ciesa, una destacada pintora egresada de la Pontificia Universidad Católica, exalumna de Winternitz, las dos fallecidas, mi madre hace 22 años y mi segunda madre en el 2012. Y Dios, porque definitivamente soy una persona muy creyente y sé que hay una instancia superior sobre nosotros. Yo nací pintor, es verdad, porque provengo de una familia tradicional cajamarquina, compuesta de muchísimos artistas. Los hermanos de mi madre son destacados arquitectos. Mi abuelo fue un empresario, comerciante cajamarquino, nacido de un pueblito pequeño llamado Illapa, que está ubicado en la provincia de San Miguel, en Cajamarca. Él desde los 18 años vino hacia Cajamarca, o bueno, desde los 15 salió de su pueblo, fue a estudiar al Colegio Guadalupe de Lima, y posteriormente se afincó en la ciudad de Cajamarca. Y él fue un dibujante eximio, muy buen dibujante, pero no estudió arquitectura, pero sí, digamos, la casa donde yo vivo actualmente, que es en el campo, un lugar hermoso, la diseñó él con la ayuda de uno de sus hijos, que también era arquitecto. Entonces también fue un artista autodidacta, y provengo de una familia de artistas. Yo sabía que era artista, pero
lamentablemente no me dediqué al arte porque yo siempre fui una persona muy inquieta desde joven y me dediqué a desarrollar actividades comerciales, de marketing, y me dediqué a trabajar en los negocios comerciales que tenía mi familia en Cajamarca y en Trujillo también en la fábrica de un tío muy querido. Yo prácticamente lo tenía todo trabajando en eso. Era una persona muy feliz y tenía a mi madre, que era el amor de mi vida, y la tenía muy junto a mí. Y hasta que en un episodio terrible que fue, no fue un accidente, pero sí fue de un momento a otro, ella fallece en el año 98, y yo entro pues en una profunda depresión y no tenía escapatoria. Mi tía Teresa, mi segunda madre, con la ayuda de mis hermanas, mi hijo, que ahora es arquitecto, gracias a Dios, también ahí va la continuación del arte. Él está haciendo en España unas maestrías y es un dibujante buenísimo. Entonces, él es la continuación de este linaje. Me empezaron a incentivar a que yo pueda sanar o convivir con el dolor que me causaba la ausencia física de mi mamá, Violeta Tejada, y me empezaron a comprar mis pasteles, las tizas pastel, que es lo que primero, los primeros materiales con los que yo empiezo a pintar, los clásicos plumones, los colores, ¿no? Y de esa manera empecé a sanar, de alguna forma, ese gran dolor, esa gran herida. Les confieso de que ese dolor no ha desaparecido, pero se ha hecho mi amigo. Yo convivo con el dolor día a día. Y el arte, sin lugar a dudas, fue la herramienta que me sanó, que permitió que yo pueda estar, digamos, en este momento acá junto a ustedes, y he avanzado muchísimo. Yo tengo un estilo muy particular, al cual yo creo que lo denomino. Digo que lo creo porque no soy la persona indicada para ponerle un título al estilo que yo manejo, pero es un estilo muy particular, donde se ven siempre las típicas campesinas de mi ciudad andina, las cuales se caracterizan pues por una vestimenta muy colorida, especialmente nuestras queridas campesinas de la zona de Chetilla, que es una zona quechohablante cercana a la zona de Cumbemayo. Me da mucha pena ya ver que las demás campesinas nativas de Cajamarca poco a poco van perdiendo su identidad por la vestimenta. Particularmente las chetillanas conservan muchísimo su vestimenta típica. Gracias al arte es que he podido participar en diversas exposiciones, tanto en el Perú como en el extranjero, ¿no? Como ya lo dijo María Gracia, gracias a la introducción que ella pudo exponer, participé en Europa, participé en Cuenca, participé en Loja en Ecuador, Cuenca y Loja en Ecuador, he participado en Brasil, en la ciudad de Vitoria, y en el Perú, en mi ciudad natal, expuesto en Cajamarca, en Trujillo y en la ciudad de Lima. ¿Hay alguna forma que podamos pasar el PPT, María Gracia? Y más o menos, no tengo preparado mucho academicismo, pero quisiera empezar con una breve introducción a las bellas fotografías que realicé durante la pandemia, que no vienen al caso, si bien es cierto, con la exposición pictórica, pero quisiera mostrarles un poco de mi ciudad. Estas son fotografías que yo las tomé en el año 2020, en la época más dura de la época de la pandemia. La fotografía es un arte, definitivamente. Cajamarca es la ciudad donde se produce el encuentro de dos culturas hace ya casi 500 años, ¿no? Y poseemos un espacio de un centro histórico bellísimo, lamentablemente muy descuidado por la falta de compromiso, digamos, de las autoridades y de la falta de sensibilización y educación de la población. Esta es una zona del conjunto monumental de Belén, esta es la calle de Junín. Podríamos pasar, María Gracia, por favor, la siguiente. Esta es una casona del
centro histórico con el Jirón del Comercio, que es la calle principal. Al fondo podemos ver el Arco del Triunfo, que conmemora la batalla de San Pablo. La siguiente, por favor. Este es un espacio, uno de los más bellos, uno de los más emblemáticos, un rinconcito muy particular, que es la Plazuela Belén en Cajamarca. La siguiente, por favor. Acá tenemos al Cuarto del Rescate, que está a la mano derecha, y en la otra vista está la iglesia de la Virgen de los Dolores, que es patrona de mi ciudad. La siguiente, por favor. Esta es la bella iglesia del Complejo Belén, símbolo del barroco cajamarquino, ¿no? La siguiente. Esta es la histórica Plaza de Armas, con una fotografía tomada desde la torre de la iglesia de la catedral. La siguiente, por favor. Esta es la vista de la fachada de la iglesia de San Francisco, ¿no? Con un una placa que hace mención al encuentro de las dos culturas. La siguiente. Y bueno, y ahora sí pasamos un poco a lo que es mi obra. Como le decía, mi obra es un tanto sui generis, porque considero que es un costumbrismo muy moderno, el cual está lleno de color, tiene muchísimo color, tiene una fuerza cromática bastante marcada, ¿no? Y siempre están representadas mujeres andinas, siempre represento entre dos, no más de tres, y siempre están de espaldas, y me dirán, ¿y por qué están de espaldas? Esa es una pregunta muy, muy buena que siempre me la han hecho, pero siempre me ha gustado el tema de la contemplación, y es por eso que siempre están como mirando hacia el horizonte, ¿no? La vestimenta típica de las chetillanas, digamos, plasmadas de una forma muy particular, muy sui generis, muy propia del estilo que yo pinto. Son acrílicos sobre el lienzo. En medidas, me gusta trabajar las medidas sobre 1 metro o 80 por 80 hacia adelante. Cuando yo empecé a pintar, empecé con las tizas pastel, y me fue muy bien porque son colores muy sublimes, son colores muy, muy suaves, y me gustaba mucho el difuminado, pero me faltaba, yo siempre pensaba de que siempre me faltaba la explosión cromática de que yo quería lograr, y eso lo logré gracias al acrílico. Le soy franco, le soy honesto, no trabajo el óleo porque mi carácter es muy hiperactivo, yo soy una persona muy inquieta, y creo que el óleo me causaría un poco de estrés, esa es la verdad. La siguiente, por favor. Esta es una pintura, siempre, como ustedes pueden ver, las tres mujeres que están, digamos, bajo la sombra de un árbol, de los árboles. Hay mucho color, hay mucha riqueza cromática que acompañan a las obras que yo represento. La siguiente, por favor. Nuevamente las dos campesinas al costado de un pequeño tronco, se puede llamar así, y siempre en una actitud contemplativa, ¿no? Hacia el horizonte. La siguiente, por favor. Esta es una de las pinturas que más me gustan, que el azul particularmente a mí me llena mucho, el azul, el fucsia, el amarillo, el rojo. Y el blanco también me gusta combinar bastante. Yo tengo una influencia, admiro mucho a Camilo Blas, un destacado pintor cajamarquino, sobrino de otro gran pintor cajamarquino, digamos, los que iniciaron la corriente indigenista en el Perú, que es Mario Urteaga, ¿no? Y admiro mucho la obra de él, y creo que tengo un poco de influencia. Me gusta mucho también la influencia, me siento influenciado, por así decirlo, por Humareda. Esa explosión cromática me parece fabulosa, y también tengo una gran admiración por Cérvulo Gutiérrez, ¿no? La siguiente, por favor.
Esta es una de las pinturas más grandes que tengo, de las que hice, ¿no? Es aproximadamente es horizontal, de 30 más o menos por 10. Y las mismas campesinas, la misma composición, o bueno, la misma, digamos, concepción casi, pero completamente diferente en todo lo que es la corriente cromática y la composición en sí, que se puede llamar así. La siguiente, por favor. Acá entramos un poquito ya en el tema de la religiosidad, ¿no? Que he querido plasmar una cruz gigantesca porque Cajamarca se caracteriza mucho por la simbiosis del sincretismo que se puede dar entre la religión nativa o andina que hubo acá y la católica. Hay una mixtura muy ligada, hay unas celebraciones muy especiales, especialmente la fiesta de las cruces en la localidad de Porcón, que es vecina o cercana a Minera y Anacocha. Es una zona quechua hablante y tiene una festividad de las cruces de Porcón muy linda, muy hermosa, que hay que ponerle en valor, y sé que ya hay un fotógrafo que está haciendo un trabajo de registro muy valioso. Las casitas típicas del Ande cajamarquino, ¿no? Muy humildes, muy sencillas, que eso es lo que vamos a encontrar aquí en la zona. Acá sí hay 5 personajes, ¿no? Ya no están los 2 ni 3, sino hay 5, es una excepción que a veces encuentran en mi obra. La siguiente, por favor. Nuevamente, la imagen de la cruz, de las 2 casas, y he puesto un elemento adicional, que es un caballo muy estilizado, ¿no? Una línea muy estilizada, porque les cuento de que yo empecé a pintar cuando era pequeño, cuando tenía 8 o 9 años, los primeros personajes, por así decirlo, que yo empecé a utilizar en mi obra, estaban los perritos, especialmente los dálmatas y los pointer, que son estos perritos de casa que siempre me encantaron, y los caballos. Esos son los elementos que yo siempre empecé, digamos, a plasmar en mi obra pictórica. Como comentario, quisiera mencionar también que yo tengo un agradecimiento especial al ingeniero Raúl Benavides, de la compañía Minas Buenaventura, quien desde el año 2012, a través de su buena predisposición, a través de su buena sensibilidad, apoyó incansablemente proyectos de arte orientados a niños de las zonas de influencia de Buenaventura, en la zona de Cajamarca. Esto lo menciono porque no es una publicidad, sino que son cosas que creo que se las tiene que decir. El arte humaniza, sensibiliza e integra. El arte es vital para generar cambios importantes en los seres humanos. Y qué mejor que poder incentivar a pequeños, más que todo de zonas rurales, de escasos recursos, generar cambios en su vida cuando ellos tienen pues edades, que lo que yo denomino las edades esponja, que son entre 8 a 12 años. Se generaron muy buenos cambios en las actitudes, en la personalidad de los pequeños, y también realicé talleres de arte con la finalidad de educarlos en el cuidado y conservación del agua. Los talleres se denominaron Agua y Color para Vivir Mejor, con lo cual a través de la pintura los niños pueden interiorizar buenos hábitos para la conservación del líquido elemento. Espero que hayan disfrutado un poquito de mi arte. Estoy dispuesto a absolver algunas consultas que tengan a bien hacerme, y agradecerles por su tiempo. Muy amables. Agradecemos al maestro Pepe Chávez Tejada por su gran presentación y exposición de su arte. Recordarles que pueden realizar las preguntas por el chat, y a continuación nos acompaña William Huasco Espinosa,
Es un artista plástico y docente de arte. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Él es expresidente de la Asociación de Artistas Plásticos de Huánuco, Ricardo Flores. Además, culminó sus estudios de especialización en metodología de la educación artística en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo 4 exposiciones individuales y múltiples exposiciones colectivas a nivel regional y nacional desde 1984 hasta la actualidad. Asimismo, se le ha hecho una mención honrosa en el primer Salón de Pintura Regional de Arte Contemporáneo en 1997 y otra mención honrosa en el 7º Salón Nacional de Pintura Contemporánea Huánuco 2003. Asimismo, es ilustrador de libros literarios y revistas culturales en el ámbito regional y nacional. Maestro William Huasco Espinosa, usted tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Complacido de estar en esta reunión en la que vamos a exponer el arte de nuestros lugares, especialmente la región Sierra. Ante todo quiero agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima, a su presidenta, la doctora Nicole Bernex, y al equipo de los martes geográficos. Bien, voy a empezar, voy a compartir pantalla si me permiten. Bien, un ratito. Bien, ¿se ve, señorita María Gracia? ¿Se ve el PPT? Sí se ve. Ya. Lo puede agrandar si Sí. gusta también. Ya, ahí está bien. Ya. Bien, voy a comenzar la exposición hablando un poco sobre mi región, ¿no? Mostrándoles esta panorámica de la ciudad de Huánuco, el antes, una fotografía antigua, y lo que es hoy, ¿no? Podemos observar que destaca el damero de su plano, que todavía se conserva a pesar de la modernidad. La ciudad está rodeada por 3 cerros tutelares, el Marabamba, el Rondos y el Paucarabamba, ¿no? También llamado Cerro San Cristóbal. Esos son los 3 jircas de la leyenda que recoge don Enrique López Alújar en sus cuentos andinos. Huánuco provincia está situada en la parte centro-sur de la región del mismo nombre, ubicada a 1898 metros de altitud, en la margen izquierda del río Guayaga. De clima variado, cálido y primaveral, templado a templado frío, tiene subregiones de selva alta, yunga y quechua. Huánuco es la puerta de entrada al oriente peruano y sirve de enlace de las regiones andinas con la costa. Bien, este es el escenario, este es el clima y la atmósfera. Tenemos a la vista el paisaje de don Ricardo Flores, ¿no? Porque al referirnos del arte en Huánuco, indudablemente no podemos dejar de hablar de don Ricardo Flores Gutiérrez de Quintanilla, gran pintor que se ha convertido en un ícono insoslayable con su arte y es un referente inevitable para varios de los artistas pintores de la localidad. Talentoso pintor limeño de nacimiento, se avecindó en el pueblito de Tomaiquichua, atraído por su peculiar paisaje y por el ambiente bucólico de la zona. Tomaiquichua lo embrujó poderosamente, sin tregua,
no le dio oportunidad para retractarse de su decisión de quedarse en Huánuco, alejándose de Lima y de la comodidad en su condición de hijo de familia pudiente. En la vista tenemos un autorretrato ejecutado por él, un autorretrato al óleo. Esto que vemos es una obra de él justamente, ¿no? Retrata o plasma la zona de Tomaiquichua, el pueblito que lo acogió, y que está a la margen derecha del río Huallaga, un pueblo que se ubica a 40 minutos de Huánuco, en plena campiña. Allí vivió, se embriagó con la naturaleza fresca y lozana, y su sensibilidad de artista centró su interés en el paisaje que pintó con genialidad, dominio de colores y de luz. El paisaje se mantiene vivo y vigente, como en la misma naturaleza, en los cuadros de don Ricardo Flores. El paisaje que estamos viendo justamente es de la zona, y podemos notar que es un día un tanto nublado, ¿no? Pero el colorido es interesante, ¿no? Este es otro cuadro de don Ricardo Flores, titulado Mañana con Sol. Está ejecutado al óleo. Su arte mayormente está encauzado dentro de los moldes del puntillismo. Es una técnica de pintar con el color dividido o yuxtapuesto a través de toques diminutos de pincel, y que busca la mezcla óptica del color en el espectador. Para Ricardo Flores, la luz y su percepción visual han sido elementos importantes en su obra pictórica y fotográfica. Don Ricardo Flores también ha sido un excelente fotógrafo. Tiene en su haber, pues, fotografías en blanco y negro, mayormente de toda la zona de Tomaiquichua. Yurahuasi es el título de este óleo de Ricardo Flores, que es más extenso, solamente estoy mostrando una parte, ¿no? Este es más ancho, es el formato, ¿no? Pero ahí nos muestra el mundo que le rodea. Su mundo de la Sierra Verde y luminosa de Huánuco son para él una necesidad estética y vital, como dijera el crítico de arte Carlos Rodríguez Saavedra. Ahí podemos notar en la parte blanca de la casita que está en el medio, esa casita fue la vivienda de don Ricardo Flores, ¿no? Esta parte de aquí, que aún se conserva, ¿no? En que toda esta zona ya cambió, ¿no? Ustedes saben que la modernidad entra por todas partes, pero todavía esta casita se conserva y está en proyecto de convertirse en un museo, ¿no? Museo Ricardo Flores. Casita de Quepapuna. Es otro de Ricardo Flores. Quepapuna era el lugar frecuentado por don Ricardo Flores, donde solía ir a pintar. Este es un óleo de 1935. En este óleo podemos evidenciar al Flores efervescente, con gran convicción de su estilo y su trabajo artístico. Como podemos observar en los contrastes de color, con matices de violetas y ocres, con los cienos rojizos, y esa rica sombra del primer plano de los árboles y las pircas de piedra. Yo creo que es simplemente magistral. Al borde del Huallaga es otro trabajo de don Ricardo, donde el paisaje se vuelve elocuente. Destaca el árbol suspenso en el aire, que cruza diagonalmente el cuadro
como si quisiese arrojarse al río. La perspectiva de color del fondo le da profundidad al cuadro. Don Ricardo Flores, como vuelvo a decir, es un referente y tiene algunos seguidores en la localidad de Huánuco. Uno de los seguidores del arte de Ricardo Flores es Francisco Palomino Yávar, pintor exclusivamente paisajista, activo, con mucha identidad regionalista, como lo demuestra en este cuadro suyo, titulado Camino a la ermita Las Pampas. Otro de los artistas que asimilaron el arte de Flores es don Sinicio Palacios Pariona, fallecido en 2016, trágicamente, pero es uno de los artistas que asimiló y se hizo pintor en Huánuco, porque él no, en realidad es de origen ayacuchano, pero hizo familia en Huánuco, y él siempre declaraba de que él se hizo pintor en Huánuco, a raíz del contacto con el arte de Ricardo Flores. Este se llama Cabuyal, ¿no? Pero él asimiló el arte de Flores, pero a su manera, ¿no? Tenía gruesa textura, sus cuadros se caracterizaban por esa textura bastante gruesa y con el color vigoroso que ponía siempre en como base, ¿no? Y superponía el color. Él siempre manifestaba que su técnica era superposición de color. Bien. Seguidamente voy a presentarles ya mi trabajo, ¿no? Antes debo decirles de que me inicié con temática social. A fines de los 70, comienzos de los 80. Y este inicio con temática social, justamente hice mi primera exposición fue con dibujos, con una serie de dibujos a tinta, y luego han sido los caminos o el canal por donde también ha fluido mi arte posterior, ¿no? El tema mayor, digamos, ¿no? Generalmente le llaman tema mayor, especialmente la figura humana. Pero no he podido, o es inevitable sustraerse al paisaje, especialmente al paisaje de mi tierra. Esta acuarela que les estoy mostrando se denomina Entre viejas paredes. Una de las primeras, donde muestra una casa derruida entre matorrales y ese túnel adelante al borde de un tajo que se desbarranca hacia la carretera. Esta otra acuarela también, ¿no?, de 1988, casas típicas en San Carragra. Vemos las características casas campestres con su horno y su pirca de piedra al costado, al borde del camino, techo de paja o maloja. Es muy frecuente encontrarse con este tipo de motivos en el campo. Para mí es uno de los motivos preferidos, más que las panorámicas. El mirador de Caihuayna titula esta acuarela de 1990. Fue parte de la hacienda o fondo Caihuayna, esto que parece una torre. Al parecer era el lugar del vigía o vigilante. Y hoy está desaparecido porque ahí ya se erige el distrito de Pilcomayo. Prácticamente ya nos queda en el recuerdo, ¿no? Y en las pinturas y en las fotografías. Esta acuarela titula Árboles añejos a la entrada de Cotes. Estos árboles corpulentos, de retorcidos troncos,
ya no existen también, han caído bajo el brazo destructor del hombre. Esparcían abundante sombra en su entorno, donde solía el visitante acampar, ¿no? Este trabajo ha sido hecho in situ, ¿no? Al aire libre. Siempre trato de captar el paisaje, sí, frente al paisaje mismo. No soy partícipe de estar tomando fotografías y luego llevándolos al lienzo, ¿no? Estoy muy poco, prefiero hacer un apunte y luego trasladarlo al lienzo, porque entiendo que en el apunte va el sentimiento del artista. Yo pienso que el paisaje debe traducirse a través del sentimiento del artista. Este es un cuadro al óleo titulado Entrando a Tomaiquicho, del año 1990, característico lugar por donde se ingresa viniendo de la zona de Las Pampas, que es otro pueblito contiguo a Tomaiquicho y que nos conduce específicamente al centro de su plazuela. Como ustedes verán, ese pueblito de Tomaiquicho parece que nos jalara, ¿no? Parece que tuviera un magnetismo. Siempre estamos yendo los pintores por ese lugar. Huiroctuna es un óleo también de la zona de Tomaiquicho. Es un barrio a la salida del poblado. Se destaca esta casa de paredes dobles, de tierra rojiza, apisonada, con su característico techado de tejas. Al fondo, un empinado o cuesta, por donde se aleja la figura de una campesina. El verdor, muy característico de este lugar, aún todavía podemos encontrar cuando podemos visitar, ¿no? Pero ya algunas de estas casas están desapareciendo, dando lugar a construcciones de material noble. Eso nos apena, porque ya el encanto que había en estos lugares poco a poco va desvaneciéndose. Barracas en la Campiña, es un óleo de 1993, pintado en 3 sesiones al aire libre. Con este cuadro conjuntamente y los 2 anteriores que hemos visto, yo participé en la gran colectiva que llevamos a cabo, Pintura Huánuqueña, en el Museo de la Nación, en septiembre de 1993, denominado Huánuco y sus paisajes, justamente en homenaje al centenario del nacimiento de don Ricardo Flores. Se expusieron 100 cuadros, 25 de los cuales fue de don Ricardo Flores. Laderas de Quisca, es este otro óleo de mi autoría, 1992. Es un lugar que está saliendo de Tomaiquicho hacia la Granja Lindero. El borde del camino y las laderas están tachonadas de cabullas azules y verdes que la circundan, y lo cual pues es un elemento persistente en el paisaje de estas zonas. Motivos muy interesantes para plasmar ya sea la acuarela o ya sea el óleo. Un rincón de las Pampas. Es un óleo de 1994. Los cerros en su mayor parte están constituidos por arcilla roja, silicato de calcio o queca, que adquieren una pigmentación especial debido a la presencia del óxido de hierro, dándole una coloración variada de ocres, amarillos, verdes, rojos, azules, con salpicones de verde natural y que varían de acuerdo a las estaciones. Tapial es el título de esta acuarela, que hace referencia al material de tierra encajonado
con que se construyen las viviendas en estos lares campestres. En la antigua Huánuco, el Huánuco de antaño, la mayoría de las casas estaban construidas también con este material, conjuntamente con el adobe. Característico siempre se ve el horno, ¿no? El horno que tienen estas casitas. Puente de Huayopampa. Es un paisaje de 2018, donde yo estoy un poquito cambiando ya mi estilo, digamos, ¿no? Estoy mayormente ya mirando lo que es el paisaje como masas de color, ¿no? Un poquito geometrizando, tal vez, los elementos. Este antiguo puente colgante, que luego se reconstruyó, es histórico, ¿no? Fondo, su iglesia. Histórico porque en este lugar se produjo la revuelta indígena o la insurrección de 1812 contra el abuso español. Entonces es un lugar muy significativo para la historia de Huánuco. Tenemos este óleo denominado Esquina del Calicanto. Realmente toda esta arquería que se ve era de un pasadizo, de un pasaje que comunicaba con al costado del puente Calicanto, y que fue demolido a principios de los 90 para dar pase o prolongar el malecón que recorre por la ribera del río Guayá, malecón Daniela Romía Robles, ¿no? Entonces ya tampoco existe, ¿no? Pero fue una de las características de este lugar, ¿no? Torrente bajo el puente se denomina este óleo. Justamente el puente Calicanto es una perspectiva del puente Calicanto, con el río Huallaga en agitado torbellino, de sus aguas turbias, crecidas y cargadas en las épocas de lluvia. Este puente une a la ciudad en ambas riberas. Fue construido en 1879, en plena guerra con Chile. Y es un símbolo de la ciudad, es un ícono de la ciudad declarado Patrimonio de Huánuco. Actualmente está cerrado al tráfico vehicular y solamente peatonal, ¿no? Justamente para lograr su conservación y no se deteriore, ¿no? Pero así, y a pesar de los múltiples embates que tiene el río y la naturaleza, este puente ha resistido y sigue resistiendo, ¿no? Es muy característico este tipo de puentes porque tienen dos espolones al centro, ¿no? Que cortan las aguas que van de sur a norte, ¿no? Bien, hasta aquí mi participación. Reitero mis agradecimientos a la Sociedad Geográfica de Lima, a su presidenta, la doctora Nicole Bernex, al equipo de los martes geográficos, a su presidente emérito, el contraalmirante Raúl Parra, a las personas que me contactaron, ¿no? La señora Gina Sandoval y a Michelle Ponce Maraboto, que es un compañero de promoción. Muchas gracias. Agradecemos al maestro William Huasco Espinosa por acompañarnos el día de hoy con esta gran presentación de su arte. Y bueno, ahora vemos una pregunta en el chat del contraalmirante y va para los tres ponentes. Entonces, si les parece, podemos responderlas en el orden de las ponencias. Primero Ricardo Córdoba, después Pepe Chávez y William Huasco. La pregunta está en el chat y es: muchos pintores van cambiando de estilo o quizás de gustos por determinados escenarios o materiales en el devenir de su jornada artística.
En sus casos, ¿podrían contarnos si les ha pasado esto o se han encontrado en estas circunstancias? Muchas gracias. Bien, bueno, creo que alguna parte de la charla apareció por ahí, pero muy de pasada, ¿no? La respuesta ahí. Entonces, bueno, sí, o sea, yo creo que más bien es lo más lógico, es cambiar, ¿no? Lo lógico en el arte es ir evolucionando, cambiando, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, por ejemplo, pensando en algunos artistas paisajistas en Arequipa, que básicamente pintaban lo rural, ¿no? La pintura de paisaje en Arequipa fue cambiando hacia lo urbano, ¿no? Así como la misma ciudad se fue urbanizando, lo hicieron los paisajistas también, ¿no? Entonces, en mi caso, yo hasta ahora vivo muy cerca de una zona rural, paisajística, verde, a márgenes del río Chili, y que siempre ha sido motivo de pintura. Hoy en día la mayoría de esta zona está habitada y entonces ya pintarla a mí particularmente no me gusta, no me parece interesante. Y de tal manera que este cambio, principalmente en los pintores de paisaje, creo que se ha dado en ese sentido, ¿no? También escuchando al colega antes, cómo a fuerza de mantener, digamos, peatonales ciertas vías de la ciudad, se ha tratado de conservar estas, ¿no? En el caso de Arequipa, lamentablemente, sabemos que es una ciudad que tiene un clima muy seco, muy seco, entonces lo poco de rural que queda hay que mantenerlo como se pueda. Y entonces los pintores nos cuesta ahora muchísimo más trabajo trasladarnos hacia lo rural para poderlo pintar, ¿no? Y de ahí la necesidad a veces de usar la fotografía. Por eso yo decía que yo creo que un paisajista tiene que haber trabajado del natural, pero dadas las circunstancias hoy, creo que ya eso es muy difícil. Entonces, este cambio al que se refiere la pregunta es evidente, ¿no? En mi caso, en el caso de los pintores que yo conozco en Arequipa, ha sido a raíz de el cambio del paisaje de lo rural a lo urbano, ¿no? Muchas gracias. Pepe Chávez, no sé si usted tiene una respuesta a la misma pregunta. Gracias por la pregunta. Claro que sí. Yo creo que en los 20 años o 21 años que llevo dedicándome de lleno a la pintura, sí, definitivamente he tenido una evolución. Pues yo empecé a pintar con las tizas pastel y como comentaba en la exposición que hice, yo buscaba una fuerza cromática mucho más potente y eso lo encontré con el acrílico. Ahora, en la actualidad, estoy experimentando o estoy desarrollando mucho una temática de caballos que no la presenté porque no creo que era el caso, porque eso se refería más a pintura andina, pero en eso me estoy abocando, retomando a mis inicios de cuando yo tenía pues 5 o 6 años, ¿no? Unos caballos muy particulares y que en algún momento podríamos visualizarlos. Estamos en una constante evolución. Gracias. Muchas gracias también. Y finalmente, William Huasco, no sé si usted también tiene una respuesta para la pregunta. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Que los pintores o los artistas tenemos esa tendencia al cambio, ¿no? No nos podemos quedar estáticos también, ¿no? En mi caso también, ¿no? He notado que he evolucionado desde mis primeras épocas, digamos, y actualmente, por ejemplo, estoy tratando ya de entrar un poco a la abstracción, ¿no? Actualmente estoy por eso de la geometrización del paisaje o de la figura, ¿no? Entonces, todavía no lo hago en el paisaje, pero sí lo estoy haciendo ya en otros temas, ¿no? En temas de figura humana mayormente, ¿no? Entonces, coincido con los colegas, ¿no?
de que sí hay un cambio, vamos avanzando. Y puedo de repente refrendar esto con lo que dijo don Ricardo Flores, ¿no? Cuando le dijeron que, cuando él declaró, ¿no? Me han llamado paisajista. Lo soy en Toma y Quichua, porque no tengo modelos. En Lima pintaba desnudos y retratos. Cuando enseñaba en Bellas Artes, a veces también busqué las costas y hasta las playas. Más tarde, en alguna temporada, viajé a Tingo María, donde los colores son más fuertes y violentos. La realidad impone las normas. Yo soy fiel a la naturaleza. Entonces yo pienso que también la realidad es la que nos dicta las normas, ¿no? Y según, como dijo el colega de Arequipa, vamos cambiando, pues, ¿no? Tenemos que amoldarnos a la realidad. Muchas gracias por la pregunta y por las respuestas. A continuación tiene la palabra el contraalmirante Eduardo Reategui Guzmán para realizar las palabras de agradecimiento. Muy buenas noches. ¿Se me escucha, María Gracia? Sí, se le escucha. Muchas gracias. Creo yo que una vez más la Sociedad Geográfica de Lima ha dado nuevamente en el clavo de sus expositores. Creo yo que las tres grandes personalidades del arte, ya no diría yo peruano, porque yo lo veo como arte universal, sí, nos han dado una cátedra cada uno, ¿no? En lo que está haciendo, en lo que a la pintura se refiere, y la fotografía que va al costado, y de repente no nos han contado que otras cosas artísticas más desarrollan ustedes con el genio que les ha dado la divina providencia. Como ustedes saben, la Sociedad Geográfica de Lima está desarrollando la jornada Paisajes, Caminos hacia una geografía de la sostenibilidad. Y hemos escogido paisajes de la sierra a través del arte. Y el paisaje, como ustedes mismos le han ido describiendo, es sinónimo pues de geografía, ¿no? Porque si no hubiera geografía, no hubieran paisajes y viceversa. Entonces, y los paisajes, dependiendo de cada artista, quizás yo me permito recordar en una oportunidad de una conferencia que dio un famoso enólogo y le preguntaron, oiga, señor, ¿cómo saber cuál es el mejor vino? Y él le dijo, muy simple. ¿Cómo que muy simple? Claro, el mejor vino es el que a usted le gusta. Y efectivamente. Entonces, el artista observa su entorno y con el genio, como digo, que le ha dado la divina providencia, ¿no? Genera lo que yo diría, pues, un polinomio, que es, supongo yo, primero la vista. Observa el paisaje, eso se va a su cerebro y ahí se genera un escenario y lo que creo yo, no sé, ustedes lo dirán, es la mano que les ha dado Dios para los creyentes, que es el que de alguna manera va a concretizar esa visión que ustedes tienen de ello, porque lo han dicho los tres y yo estoy de acuerdo, que cada uno le pone el espíritu, le pone el ángel, en términos gastronómicos diríamos que le ponen la sal y la pimienta en cada obra que ustedes hacen. Pues es algo extraordinario lo que ustedes tienen, diríamos, entre manos, ¿no? Ahora, el Ricardo Córdoba Farfán nos ha hablado de la bella Arequipa. Yo recuerdo que, como muchos de ustedes, hice un viaje en el plan turístico, pues, porque yo, créame, y le digo al Señor, quizás en la próxima vida me dé, pues, alguna habilidad artística. Dicen en plan turístico que me he ido de Arequipa al Colca. Pues, evidentemente, conforme uno va yendo al Colca, tanto de ida como de regreso, uno termina embelesado de todo lo que va viendo. Y lo único que podemos hacer es filmar o tomar fotografías con un arte empírico, por supuesto, y son ustedes los encargados de poner eso pues en vitrina para que se vea cómo realmente debe ser lo que nosotros estamos mirando.
Eso digamos, con relación a ese viaje que yo hice. Entonces, Ricardo Córdoba habló de su maestro Jorge Dinatea Reynoso, si mal no recuerdo. Entonces, y creo yo que es muy importante tener alguien que nos sirva de guía en cualquier tipo de actividad. Y nosotros los mortales, como reitero que no tenemos habilidades, tenemos pues que nutrirnos de las revistas o cosas que nos vienen de la pintura. A mí desde niño me gustó ver las pinturas no tan sofisticadas de entender. Y a veces a mi casa llegaba una revista de Bruegel, donde yo recuerdo mucho La Vuelta del Rebaño, donde hay una tendencia, si se quiere, paisajística. Y lo mismo el globo aerostático de Goya también. Ahí también hay una visión, si se quiere, paisajística, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, y otra cosa que yo admiro mucho en los pintores es el manejo de la luz. Son unos genios, parece que efectivamente alguien estuviera ahí con una linterna alumbrando ese cuadro. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé cómo hacen ustedes, caballeros, para lograr eso. Y justamente viendo esa acuarela de Ricardo Córdoba, que es la serie de Techos 2 de Santa Catalina, pues es una hermosura. Pero en fin, entonces yo diría que los artistas, y por supuesto que ustedes, siendo nuestros paisanos, tienen una visión multidimensional y diría yo y ubicuo, porque muchos decían que sus cuadros puede ser cualquier lugar del mundo. Eso pues es lograr quizás ya la perfección en el arte que tienen ustedes. Pepe Chávez Tejada nos ha puesto pues en vitrina muchos escenarios de Cajamarca, que también tengo la suerte de haber estado en 2 oportunidades, ¿no? Y además él es fotógrafo, ¿no? Y se llama también gestor cultural, y bien puesto, señor Chávez, eso de gestor cultural, porque usted está haciendo una obra tremenda por su región y por supuesto por el país. Y además usted es autodidacta. Quizás algunos digan, bueno, el autodidacta no es lo mismo a que alguien sea formado académicamente, no creo. Todas las grandes obras que reconocemos desde que se generó la pintura han sido autodidactas en sus comienzos, sin dejar de lado, por supuesto, la parte académica, que es un complemento muy importante. Y también, de alguna manera, yo también me he sensibilizado mucho con la influencia que ha tenido, ¿no? La parte materna en su formación, ¿no? En su formación como pintor. Pero así es la vida, pues creo que todos los artistas viven y vivirán siempre circunstancias que de alguna manera van a influir, ¿no? En su manera de ser. Entonces, yo diría que el desarrollo de la fotografía, ¿no? Usted lo ha hecho con mucha solvencia profesional, por lo que yo he podido observar. Cuidado que yo no soy un profesional, pero creo que sí tenemos el gusto suficiente para saber lo que estamos viendo. El solo hecho que usted mire a Humareda, que a mí me gusta mucho la pintura de este gran pintor, poco comprendido por todos nosotros, o Cérvulo o Camilo Blas. Entonces, hay pues, como dice usted, una simbiosis, hay un sincretismo, ¿no? Que tenemos todos en nuestro arte. Y sobre todo, en el caso nuestro y en el caso suyo, que usted habla que hay un sincretismo del cristianismo y la fe autóctona, ¿no? Que tenemos todos nosotros. Y usted remató diciendo que el arte humaniza y sensibiliza e integra. ¿Cómo no estar de acuerdo con ello? Pues por supuesto que sí. Y del gran pintor William Huasco Espinosa, que nos ha contado de Huánuco, que también hemos estado ahí con la Sociedad Geográfica de Lima desarrollando una jornada académica antes de la pandemia. Y tuvimos la oportunidad de visitar muchos de sus lugares. Y la verdad que Huánuco expresa paisajísticamente
¿qué le diría yo? Pues un sinnúmero de lugares que cualquier pintor paisajístico se quedaría a vivir, ¿no? Como le ha hecho don Ricardo Flores. Don Ricardo Flores creo que es un hombre tan inteligente. Dijo, hoy aquí está el paraíso, aquí me quedo, ¿para qué me voy a ir? Pues entonces, creo yo que sus mismos autorretratos y las pinturas que hizo de esta comunidad de Toma y Quichua exteriorizan lo que fue este gran pintor huanuqueño. Usted lo remató diciendo que la realidad impone las normas. Bueno, yo creo que sí, pero hay que ver que la realidad que tienen los artistas generalmente pues está en la visión cerebral que tiene cada uno de ustedes, que está mucho más desarrollada que de nosotros, digamos, los mortales. Con esto, damas y caballeros, de alguna manera he querido expresar, no tan realísticamente, o quizás lo que ustedes han escuchado y han visto, un homenaje a estos tres grandes pintores que tiene el país. Y ojo, que digo yo, y esto ya tiene una expresión a través de nuestra plataforma, a través de todo el mundo. Nuevamente, muchas gracias a los tres expositores por esta brillante exposición artística, académica y a la vez didáctica. Muchas gracias. Muchas gracias, contraalmirante Eduardo Reategui. Para finalizar, recalcamos nuestro agradecimiento a los maestros Ricardo Córdoba, William Huasco y Pepe Chávez por acompañarnos el día de hoy. Asimismo, les invitamos al próximo martes geográfico, que congregará al siguiente grupo de ilustres artistas pintores en torno a los paisajes de la Amazonía, donde esperamos la presencia de Cristian Bendayán, Oscar Vilca y Chonon Bello. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, María Gracia. Eduardo, muchísimas gracias. Y gracias a nuestros queridos invitados, Maestro Ricardo, querido Pepe, Maestro William. Muchas gracias. Nicole, si me permite rápidamente nomás. Sí. No, como siempre, y tú también lo haces, todos lo hacemos, nuestro especial reconocimiento al equipo de los martes geográficos, que lo lidera el almirante Raúl Parramasa, ¿no? Y lógicamente está María Gracia Montero Goñi en su brillante forma de conducir el evento. Un especial aprecio también, por supuesto, a la ingeniera Gina Sandoval, lo mismo a nuestra bachiller, a Flor, y por supuesto también a Flor Anglas, y por supuesto a Luis Pachas. Un aprecio muy grande. Flor es licenciada desde esta semana. Ah, mira tú, eso es una primicia para los que están siguiendo nuestro martes geográfico. Enhorabuena. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.